Comenzaremos la clase del día de hoy, en el cual comenzaremos diciendo cuáles son los términos o cuál es la terminología que se utiliza en el área de la topografía. Vamos a ocultar, no, vamos a dejar esto aquí. Vamos a hablar sobre los términos técnicos en la topografía y la construcción, la presentación educativa para los estudiantes, donde vamos a comenzar con esto. Bien, siguiente. Plano de referencia, superficie horizontal imaginaria que se utiliza como base para medir alturas y profundidades. A estas se le llama también curvas de nivel, en el cual hace referencia a las alturas y las dimensiones que tiene un terreno, donde en el momento de diseñar o de colocar una casa, un edificio, una nave industrial, un mercado, una bodega o cualquiera de todos esos eh, bienes muebles o bienes inmuebles, más bien dicho, que se van a colocar en un terreno, yo debo de saber cómo es la topografía porque en base a eso yo voy a poder hacer mi terracería. Entonces, la superficie horizontal imaginaria que yo puedo tener del terreno me sirve a mí para poder determinar si lo que yo voy a diseñar cabe dentro del terreno o no. Y importante, debo de saber sobre las alturas que el terreno tiene para poder yo generar la terracería, para poder montar allí la vivienda, el mercado, la nave industrial, el edificio de apartamentos o cualquier otro objeto que yo quiera colocar dentro de un terreno. Curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas cerradas isósceles que unen puntos de igual altura y permiten identificar diferentes formas del terreno. Dentro de la topografía, esta es la parte más difícil de poder generar dentro de los planos, porque es la que indica la deformidad que el terreno pueda tener. En la figura anterior, en esta, también se ven los puntos con la generación de las curvas con sus respectivos puntos de altura para poder determinar si hay un agujero, si hay una montaña, si hay una una colina o cualquiera de esas cosas. Pero aquí ya en la parte de las curvas de nivel, en el plano, si ustedes observan, se marcan todas y cada una de ellas en esta posición o generando la figura que tiene la montaña o tiene la columna o tiene el valle o cualquiera de todos esos elementos que se dan dentro de las curvas de nivel. Como ustedes pueden observar, aquí hay dos colinas, ¿sí? Donde tenemos la del lado izquierdo y la del lado derecho, y aquí en la zona del valle también se han generado otras curvas en las cuales puede ser de que estén o con cierta altura o con cierto desnivel, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, importante para nosotros como arquitectos el poder tener el terreno con sus medidas, tanto en horizontal como en vertical, para poder nosotros diseñar. Yo no puedo en sí dejarle un trabajo a un arquitecto sin un plano topográfico. El azimut, ángulo horizontal, medido desde el norte en sentido de las agujas del reloj, utilizado para definir la dirección de un punto. Bien, como aquí es una situación algo eh, caótica. Primero porque el azimut
que es desde donde se calculan los tipos de ángulos, hay dos tipos de norte, el norte real y el norte magnético. Entonces, el norte yo lo determino desde el lugar de por donde nace el sol, y enfrente mío va a estar el norte, atrás de mí va a estar el sur, en el lado derecho va a estar el este, que es de donde nace el sol, y en el lado de la mano izquierda va a estar ubicado el oeste. Entonces, desde ese punto que yo trazo del norte real, no del norte magnético, yo trazo mis ángulos en un determinado lugar de donde se encuentre lo que yo voy a construir. Voy a correr ese ángulo. Por eso es una de las cosas algo bastante caóticas y difíciles aquí en la topografía, porque yo tengo que hacer uso de la parte geométrica o de la geometría, que en este caso pues la geometría de los paralelogramos y la geometría de los triángulos. Entonces voy a comenzar a medir este ángulo llamado azimut desde el norte en el sentido de las agujas del reloj, donde se intercepta con el objeto que yo estoy queriendo determinar su ángulo con respecto al norte, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de cómo yo puedo medir el azimut o puedo controlar el azimut para ver cuántos grados son los que se corre desde el norte. Las coordenadas, sistema de referencia que permite ubicar un punto en un plano o espacio tridimensional. Las proyecciones ortográficas de la Tierra con las líneas de paralelos y meridianos a la izquierda. Proyección ecuatorial muestra los paralelos como líneas rectas y algunos valores de la latitud. El paralelo cero es el ecuador. A la derecha, proyección oblicua muestra el meridiano cero como línea vertical y algunos valores de la longitud. El meridiano cero es el meridiano de Greenwich, o sea, aquí, ¿sí? Este es el meridiano cero. De allí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? A lo largo del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud está medida desde el meridiano cero en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Y a diferencia de la longitud, la latitud se mide desde el ecuador hacia los polos, ¿sí? Que en este caso sería el polo norte y el polo sur, medido desde el ecuador, claro estaba. Bien, la altimetría, la rama de la topografía que se ocupa del estudio y cálculo de alturas o cotas. La altimetría. La altimetría, pues, si ustedes observan, aquí tenemos 1.60, aquí tenemos 3.10, aquí tenemos 2.80, y así yo voy determinando la situación de estas curvas, ¿sí? Haciendo esta clase de mediciones para poder determinar qué tan alto o qué tan bajo está la parte de la topografía de mi terreno. Bien. La estación total, instrumento electrónico que combina un teodolito y un distanciómetro para medir ángulos. Antes lo que se ocupaba era un teodolito, en el cual se medían las distancias de forma manual, a diferencia ahora con la estación total, que ya la estación trae un dispositivo con un láser en el cual, por medio de rebote con respecto a un prisma como este que está aquí, es que nosotros podemos hacer la situación de poder medir las distancias que hay desde el lugar que se está midiendo hasta donde esté la parte visible de la estación total. Este es el lente telescópico, el ocular de la plomada óptica, está aquí, la pantalla de donde yo voy a ver el teclado
de donde yo voy a manobrear la estación total, la base de la estación, el trípode. Y este es el prisma bastón portaprisma. Sería este de aquí para acá. Y este es el prisma, claro está. Aunque con la estación total a veces no es necesario tener un prisma porque él lo puede hacer midiéndolo de un elemento sólido. Bien, el teodolito, instrumento óptico mecánico para medir ángulos verticales y horizontales. Eran los, o más bien dicho, estos fueron los teodolitos anteriores a la estación total, en donde si ustedes se fijan, pues este es de carácter digital para poder medir la parte vertical y la parte horizontal. Lo que sí no podía hacer este era medir las distancias, porque no tenía un visor láser. Sí tenía todo lo que tiene ahora una estación total, pero lo que no tenía era un distanciómetro. Esa era la gran diferencia, o esa era la gran diferencia entre el teodolito moderno y la estación total. Luego después fue que nacieron las estaciones totales, después de este. Pero antes de este, todo lo que había aquí era análogo. En la parte baja de aquí del teodolito era donde se medían las graduaciones. Este era el visor para poder rotar el teodolito y poder observar aquí en esta parte a dónde era que estaba el elemento. Y con la parte esta, ahí se veía en la parte interna los grados, los minutos y los segundos para poder orientar el teodolito. Bien. Cimiento, parte estructural de un edificio que transmite su peso al terreno. Esta sería la zapata y estas son las soleras, ¿sí? Soleras de fundación. Si ustedes se fijan, la solera de fundación casi siempre está cercana a la zapata. En algunas ocasiones, pues, eso también va a depender con respecto a la altura que yo voy a tener eh, con respecto ¿cómo se llama? Al, a la pared, que esa va a ser la situación que yo voy a tener para poder determinar la altura de la solera de fundación. Zapata, que ustedes observan aquí ya, solera de fundación, eh, aquí es excavación para la solera de fundación, y si ustedes se fijan, pues la excavación pues tiene un poquito más de la parte de la solera, de lo que va a quedar al final. Eso lo determina el estudio de suelos para ver qué tanto yo voy a compactar con respecto a la solera con el suelo. Bien. Encofrado, molde temporal que se utiliza para dar forma al hormigón mientras se fragua. Están las tornapuntas, las estacas, los refuerzos, tirantes, separadores, castillo, costal o costero, tablero o entablado. Esta es la base de madera que en toda construcción de concreto que se va a realizar, pues yo lo necesito para que el concreto se pueda moldear con respecto a estos moldes que se generan llamados encofrados. Hormigón armado, material compuesto por hormigón y acero que proporciona resistencia a la tracción. Este es un llenado